Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta principal desde hace más de 10 años ha sido por el pensamiento crítico. Gracias por la espera, gracias por seguir ahí a pesar de que de repente nos desaparecemos. A veces se complica hacer este trabajo y bueno, hay cosas que sacar adelante. Pero bueno, estamos en esta nueva temporada que queremos que sea así, ojalá nos puedan acompañar. Pero insisto, primero gracias a todos los que han estado con nosotros desde hace más de 10 años. Muchísimas gracias por su compañía, por su confianza, por su apoyo. Gracias y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hablemos de un tema que, bueno, no se menciona en la mayoría de los espacios que pensaríamos que tienen esa libertad de poder hablar de temas como la CIA, este organismo, este centro de inteligencia dependiente de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pues bueno, no se menciona, si acaso en algún punto se hace una pequeña referencia. Pero hablamos de los opositores, hablamos de los empresarios, hablamos de los medios de comunicación, de las ONGs, de los políticos y demás, que son oposición a la Cuarta Transformación, a esto que desde hace ya más de 5 años Andrés Manuel López Obrador inició en nuestro país. Bueno, hablamos por separado de cada un opositor. A veces nos entretenemos en los medios de comunicación, en personajes rastreros, cínicos y demás, como López Dóriga, hasta lobos disfrazados de oveja, como lo fue Carmen Aristegui. Hablamos de el frente opositor, con su candidata que no da una, esta señora impuesta, básica, tan menor, tan de medio pelo que es Xóchitl Gálvez. Hablamos de empresarios como Claudio X González. Hablamos también pues de las tropelías y todo lo que ha hecho el PRI, el PAN y el PRD. Y también, bueno, las ONGs, que es el refugio de estos partidos, de los medios de comunicación, donde ellos dan por sentado que el pueblo no existe, hay quien lo menciona, y que más bien es la sociedad civil, bueno, enmascarada en fundaciones fachadas. Sí, ellos son los oponentes, pero de lo que no hablamos o de lo que no se habla es de quién patrocina todo esto, porque no se financia solo. Si ya en el Poder Ejecutivo no se está repartiendo dinero a chayoteros, si ya desde el Poder Ejecutivo no están utilizando el presupuesto para los moches o para engrosar las cuentas bancarias de las ONGs, y por eso obviamente pues la desesperación, el enojo y demás de no dar una. Y bueno, pero todo esto tiene un origen y tiene una explicación que es importante atender. Hay una estrategia global que no solo se aplica en México, una estrategia de principalmente la CIA, esta central de inteligencia de Estados Unidos, que a través de diferentes formas, de diferentes aparatos mediáticos, políticos, de la sociedad civil, interviene en los gobiernos principalmente democráticos, y América Latina lo sigue padeciendo aún, porque no es exclusivo de México este golpe blando que empezó desde antes del 1 de diciembre del 2018. Pero lo que ha sido sorprendente es cómo este golpe generalizado por tantos frentes de la CIA, estas estrategias han fracasado frente a López Obrador. Es importante desmenuzar esto para poder entender a cabalidad lo que pasa en este país, para poder tener mayor politización. Hablemos de eso y mucho más. Bienvenidos.
son los medios de comunicación, los sicarios, las principales armas y poderosísimas, porque manipulan, porque engañan a través de la información, porque son los medios de comunicación. Y bueno, podemos hablar evidentemente de Televisa, de Azteca, de Imagen, ahora Radio Centro y bueno, tantas otras, corporativos grandes, ¿no?, que han participado por lo menos en el daño terrible que le han hecho a México, y no solo de la guerra contra el narco hacia acá, sino desde siempre, desde su creación. Han sido los promotores de tener a este pueblo en la más absoluta miseria, despojándolo de todos sus derechos. Cuestión que ha cambiado, y ha cambiado en los últimos 5 años sorprendentemente. Simplemente el dato de 9 millones que salieron de la pobreza es impresionante. Eso habla de la transformación y también nos da luz a estas campañas mediáticas que estos medios, que no nada más es la televisión, obviamente también está Reforma, El Universal, Excelsior y bueno, la prensa escrita, la radio también, y que por todos lados hay esta campaña en contra de lo que se está haciendo para subsanar todo lo que ha dañado tanto al pueblo. Y no nada más eso, sino también devolverle a este pueblo la dignidad. Primero, su soberanía, pero aparte de su soberanía, también muchos de los recursos arrebatados. Bueno, pero son los medios, sí, claro, el gran ejército invisible, mediático, que utilizan pues los poderosos, los dueños del mundo, los intereses transnacionales. Porque si pensamos que lo que sucede en México pues nada más depende de Claudio X González o de los sicarios que trabajan en los medios de comunicación a las órdenes del sistema, si pensamos que todo compete a este país nada más, pues estamos muy lejos de entender lo que realmente está sucediendo en el mundo. Lo hemos hablado infinidad de veces en este espacio, pero es importante desmenuzarlo, porque hay sicarios mediáticos, estos que trabajan en los medios de comunicación, y muy pocos que son independientes, que defienden los intereses evidentemente de los empresarios nacionales y sobre todo de los transnacionales. López Dóriga de la Micha, el rastrero de Javier Alatorre y demás, Loret, Broso, bueno, una larguísima lista. Pero sicarios mediáticos que los reconocemos, que están, digamos, quemados, cartuchos quemados desde hace muchísimos años. Estos personajes que hoy, bueno, son promotores de la libertad de expresión, de la democracia, bueno, que avalaron fraudes, que avalaron compras de presidencias, que impusieron a un títere, a un pelele como lo fue Peña Nieto, que le consecuentaron y fueron cómplices por omisión de genocidas como Felipe Calderón y su guerra contra el narco, ni qué decir de todo lo que hizo Fox, esa traición al pueblo en cuanto a la democracia y mucho más, porque se robaron, bueno, hasta lo que no, ni qué decir de Zedillo, Salinas y bueno. Entonces esos sicarios pues los reconocemos, son evidentes, ya no reciben prebendas, ya no se recibe el famoso chayo y obviamente pues siguen estando en el aparato mediático a favor de los opositores, que los opositores siguen siendo pues los empresarios nacionales, sobre todo transnacionales. Estos opositores que tienen todavía muchísimo poder y que tienen la concentración de medios, y no solamente es que digamos que ya no se ve tanto la televisión o que Televisa está prácticamente aniquilada,
o la radio, o que casi nadie lee los periódicos. No, ya están inmersos desde hace varios años en las redes sociales también. Y no nos damos cuenta, pero manejan mucho de la agenda informativa. Bueno, están estos sicarios, pero hay unos que son muchísimo más peligrosos y que afortunadamente se han ido cayendo máscaras. Estos sicarios mediáticos que no van a aparecer en las listas de los chayoteados, por así decirlo, de Peña Nieto, de Calderón y demás. No, o de los gobiernos estatales. Esos no van a aparecer ahí, porque a estos les pagan con dinero negro, en dólares, por debajo de la mesa, por hacer un trabajo de desestabilización de gobiernos democráticos, donde se suman a golpes mediáticos, para estos golpes blandos, para este calentamiento de calles, para poder llegar en algún punto a derrocar gobiernos. Lo hemos visto, hemos sido testigos. Brasil, lo han intentado con Venezuela y bueno, ahora mismo lo están haciendo en Perú. Ya lo consumaron. Aristegui, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de estos sicarios mediáticos del gran capital. Estos que no se cuecen o no se juntaban con rastreros, con gentuza del tamaño de Loret o de López Dóriga, pero que hoy la máscara ha sido quitada. Porque es precisamente en el espacio de Aristegui, si le ponemos atención, donde se han concentrado tanto ella al servicio de la CIA, y bueno, no es una suposición. Inclusive recientemente le dio un premio Open Society, la fundación de Soros, financiada entre otras por la NED, dependencia directa de la CIA. Bueno, esta señora ha agrupado en su equipo pues a todos aquellos personajes que representan pues los principales conflictos que tienen contra la Cuarta Transformación, porque han tocado todos sus intereses. Ahí tenemos a una Anabel Hernández, vocera de la DEA, también agente de la CIA, como Dolia Esteves. Ahí tenemos a Cosío, este exministro que es aliadísimo de la mano de Claudio X González, que participa activamente, es el de los amparos, está en ese equipo. Pero ahí tenemos también a Jesús Esquivel y a otros tantos que son pro-yanquis. El problema de estos es que engañaron a millones de mexicanos, nos engañaron durante años. Pero aún hay un sector por ahí que no termina de entender esto. Y con lo poquito que les queda de credibilidad, Aristegui y su equipo, y otros que por ahí andan, que no nada más están con ella, pues bueno, utilizan eso que les queda para tratar de, como todo está prácticamente perdido, por lo menos equiparar y decir esto que nos han dicho por años, que todos los políticos son iguales y que no tengamos esperanza. ¿Cuánto ha intentado Aristegui? Los chocolates Rocío, la casa gris rentada, etc. Situaciones que han contribuido al golpe de Estado blando, pero que no ha tenido mayor repercusión. ¿Ha hecho ruido? Sí, pero no ha sido, y lo vemos en la popularidad del presidente, tan efectivo como ha pasado en otros países. En otros países han logrado el cometido, aquí no. Pero por eso, estos sicarios del periodismo al servicio de la CIA son los más peligrosos. Esos disfrazados de progres buena ondita, estos supuestos independientes, apartidistas de la sociedad civil. Aguas, porque aún les queda un sector al que le hablan y que le cree, que mínimo es la clase media. Y cuidado, tenemos que seguir siempre atendiendo, siempre alertas y entendiendo para quiénes trabajan, para qué intereses, y lo que quieren y lo que siguen queriendo
son los recursos, ya no solo el petróleo, también el litio y otros tantos. Y es interesante entender dentro de esto, de esta mafia del poder que sigue ahí, a un partido como Acción Nacional que es interesante ver cómo sigue siendo su apuesta. Si revisamos las encuestas, todas las que están a favor de la oposición, que son la mayoría, hasta otras que son, pues digamos, un poco más independientes, parametría, etcétera, ¿no? Demotecnia de las eras. Pero es sorprendente, sí, el 2, 1%, 3 máximo que tiene el PRD de intención de voto, entre el 7 y el 8% en promedio que tiene el PRI, pero que el PAN siga teniendo más de 10, entre el 18, algunos lo ponen en el 20, ha sido porque estos sicarios mediáticos, estos personeros de la CIA, en los medios masivos de comunicación, en los más grandes, que aunque no tengan la credibilidad que tuvieron y gozaron durante décadas, pero siguen mermando en la opinión pública. Porque hay una estrategia muy puntual para encubrir y enmascarar que el PAN es más corrupto, sanguinario y entreguista que el PRI en todos sus años. Porque el PAN, hay que recordarlo y nunca perderlo de vista, no solamente es que sean de derecha, antiderechos, el progresismo que necesitamos en diferentes agendas que son importantes, ¿no? A veces se adueñan de ellas, como lo vemos con las feministas, a veces los vemos colgados con la comunidad LGBT, a veces los vemos de ambientalistas y demás, pero bueno, ellos han estado en contra. Esa es su esencia. Pero no solo es una concepción de cómo debe ser la sociedad, de cómo debe ser el mundo, de cómo debemos actuar las personas. No, este partido fue creado poco tiempo después de la expropiación petrolera para hacerle frente a eso que logró Lázaro Cárdenas. Pero no solo para eso, ellos fueron creados para facilitar el entreguismo, irse colando poco a poco. Y bueno, recordemos de dónde tiene su origen este partido. Y hay documentación seria, importante, por ejemplo, del Fisgón o de Álvaro Delgado, de las raíces nazis de este partido. Pero en los medios no se cansan de repetir que todos los males son por el PRI. Y cuando hacen una comparación con Morena para querer decir que no es el tamaño de transformación que se está logrando a partir del obradorismo y de Morena como partido político en las gubernaturas y demás, para decir que no lo están logrando o que están en complicidad con el crimen organizado o que si son corruptos, siempre dicen, es como el PRI de los 70s, son peores que el PRI, pero ¿cuántas veces escuchamos decir son peores que el PAN? Cuando el PAN consolidó el entreguismo que inició Salinas de Gortari, no en vano se decía que el primer panista en la presidencia en sí fue Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, coincide con esto de consolidar el modelo neoliberal, esta agenda internacional dictada por los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y demás, avalado por Estados Unidos, o los poderosos de Estados Unidos, no su pueblo, los poderosos y todos sus aliados, para imponer en el mundo este capitalismo salvaje. Bueno, fue con Salinas que inicia la etapa más cruenta que nos tocaría vivir en nuestro país, porque han masacrado al pueblo de una forma enmascarada, disfrazada,
para saquear a México de sus recursos. Y casi lo logran. Pero bueno, llegó 2018, algo le pasó a México, que tuvo su pueblo, en su mayoría, la posibilidad de ver que esto no podía seguir así. Pero es este partido que es intocado por los medios, a pesar de que si a alguno se le comprobó un nexo, porque hablábamos por supuesto siempre del narcotráfico, que en un momento lo abordaremos con más detalle, pero el narcotráfico pues sí empezó con el PRI, claro, entendiendo como negocio de Estados Unidos, no solamente un negocio para lavar dinero, es un negocio que también facilita el adormecimiento de su población, por eso los índices de consumo, sobre todo ahora del fentanilo en Estados Unidos. Pero ha sido un negociazo a nivel internacional y no se acaba porque no quieren, y hoy lo siguen apoyando con las armas. Y sí supimos de muchos políticos, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y demás, de sus complicidades con el narcotráfico. Pero ¿cómo es posible que hoy no tengamos todos taladrados en la cabeza, en la mente, en la interpretación, en la lectura de lo que está pasando, esto que pasó con la guerra contra el narcotráfico, esta guerra impuesta para el saqueo? No fue para legitimarse Calderón, fue impuesta, fue diseñada por los Clinton. Eso se implementó primero en Colombia, con buenos resultados para ellos, a costa de la sangre de un pueblo entero, y después se echa a andar en México con la iniciativa Mérida. Esto que no solamente terminó por crear más células criminales, no solamente terminó en las armas que enviaron, con la que acribillaron a millones de mexicanos, no solo ha sido los negocios que representa el lavado de dinero. Recordemos los escándalos mínimo de algunos bancos como HSBC y todo lo que se dice. Tenemos la constancia hoy que un secretario de Seguridad Pública trabajaba para el cártel de Sinaloa. Lo dijimos en su momento, seguimos investigando y encontrábamos evidencia tras evidencia que este señor, desde los tiempos de Fox, en el panismo en el poder, fue capaz no solamente de secuestrar, de vender plazas, de matar inocentes, de hacer ejecuciones extrajudiciales y demás. Todo con la anuencia y quizás la orden del PAN. Porque el PAN es no solamente su hipocresía, les encanta, les fascina la sangre, les fascina la violencia, la mano dura. Entonces, es muy peculiar que ni siquiera en mesas como las de Carmen Aristegui, donde está esta histérica a la que nos falsaria, al que nos engañó, bueno, nos dio algunos puntos que nos dieron claridad, pero pues ahora hay que ponerlo en duda por los niveles de cinismo a los que se está prestando Anabel Hernández en esas mesas con Carmen Aristegui. Omiten mencionar al PAN como el principal responsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos en los últimos tiempos. Cientos de miles. Y de la enorme voracidad de su corrupción y del tamaño de entreguistas que son. Eso no lo mencionan, pero hay que tenerlo claro. El PAN es más corrupto, sanguinario y entreguista que los del PRI. Entonces, ya basta de que no se hable de eso, porque lo que están apostando es a que ese partido regrese, claro, acompañado por el casi muerto PRI y el inexistente PRD. Pero ese partido de origen nazi es al que quieren en la presidencia
Y por eso tienen a la botarga, una botarga hipócrita, que se disfraza de izquierdista, pero que tiene todo lo que se necesita para ser de derechas: criminales, corruptos, sanguinarios y entreguistas. Y es muy interesante también ahora que, pues bueno, hay muchas encuestas que arrojan, han existido obviamente siempre, pero es muy interesante ver cómo va Morena, cómo ha crecido. Y obviamente nadie puede negar que inclusive la aceptación, la intención de voto que hay para Claudia Sheinbaum es por Andrés Manuel López Obrador. Morena tendrá en su momento que hacer un trabajo que se está haciendo y con muy buena intención, pero no va a ser fácil cuando no esté Andrés Manuel. Nos queda un año de este gran presidente, un año donde se mantiene en un nivel de aprobación que seguramente es mucho más de lo que nos dicen, mínimo el 80% ha de tener. Porque no solo fue combatir la corrupción, no solamente era lo que esperábamos muchos, que al menos no se robaran tanto. No, fue devolverle al pueblo lo robado. Y no solamente lo robado nos referimos a estas subastas que se hacen de forma constante, de propiedades, de playas, de, infinidad de cosas, carros, vehículos y demás que se hacen en las subastas para devolverle al pueblo lo robado. No solamente es eso, nos devolvió la soberanía que nos habían arrebatado los entreguistas, estos peleles, estos gerentes que tenían y que imponían en la presidencia desde hace décadas el gran capital. Nos devolvió la soberanía y tiene una pelea férrea por que los recursos que son de los mexicanos, por cuestiones de seguridad nacional, de soberanía misma, deben estar en manos del Estado, porque el Estado es el representante de los mexicanos. Claro, un buen Estado, alguien que tenga una intención real de ser un representante popular, no un gerente entreguista. Hemos visto la disputa con la reforma eléctrica, hemos visto la campaña mediática aún contra Pemex, contra el petróleo, este cuento de irnos a otro tipo de carros eléctricos y demás, que todavía falta mucho. No quiere decir que no se apueste por llegar a las energías limpias. El tema es que ahorita todavía no existe eso. Si revisamos el mundo, si revisamos las principales potencias, defienden sus recursos, su petróleo, donde haya, defienden su energía, el gas y demás, el litio, por supuesto a capa y espada, porque es clave. Y no solo fue rescatar la soberanía de la nación, es desafiar a los dueños del mundo, desafiar a los organismos internacionales, sobre todo como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que le dictaban a México, como a muchos otros países, qué hacer con el recurso público. Y evidentemente, aparte, pues favorecer a la deuda, endeudarse, con cualquier pretexto. Hay que ver nada más cuánto nos costó en el 2009 aquel tema de la influenza. Hay que ver con cuánto se endeudó, que no fue ni la mínima parte de lo que fue el COVID. Y veamos cómo se endeudó el genocida Calderón, cómo hizo negocios. Porque no solamente es lo que se roban. Andrés Manuel comentaba antes de llegar a la presidencia que él calculaba unos 400,000, 500,000 millones de pesos anuales que se robaban del presupuesto por la corrupción. Eso era una cosa que era cierta y seguramente ha sido mucho más, porque
Qué bien que ha alcanzado para tantas obras, sin deuda, sin aumentar impuestos. Pero no solamente era eso, era el despojo de los recursos, era entregar en su momento los ferrocarriles, entregar en su momento la Comisión Federal de Electricidad, que no pudieron con ella, pero bien que la apalearon, pero sí entregaron luz y fuerza del centro. ¿Cómo llegamos al grado hasta de abrir a la iniciativa privada Pemex? ¿Cuántas transnacionales no están asentadas ya en el territorio? ¿Cuántos se ha entregado a las mineras, no nada más a las canadienses? Para eso estaban los gerentes en turno. Para eso querían a los peleles. Todos los demás, todos los que hemos visto en América Latina y en muchos países, afines a la derecha, afines al aparato mediático, aplaudidos, pero en su mayoría repudiados por el pueblo. Todos estos son gerentes para hacer y someterse a los designios de Washington. Y Washington pensando en uno de los puntos centrales de los dueños del mundo, del gran capital, de estos intereses que, como dice el presidente, no tienen llenadera y lo quieren todo. Y es que esto que hemos vivido a lo largo de 5 años, no solo es una transformación, realmente fue una revolución de conciencias que visibiliza y hace partícipe al pueblo adoctrinado y apático que pensamos que nunca iba a despertar. Realmente recuerdo 2016, 2017, cuando ya venía el proceso electoral del 2018, pues había realmente un estado, yo lo percibía en la sociedad, en la izquierda, en los afectados, en las víctimas de todas las tropelías que han cometido en todos los sentidos. No solamente a quienes nos mataron algún familiar en esta guerra contra el narcotráfico, no solamente la pobreza en constante aumento, la pobreza extrema, no solamente la falta de empleo y tantas otras cosas. La persecución para los disidentes, los perseguidos políticos reales, los desaparecidos, los ejecutados. Pensábamos que nada iba a sacudir a este pueblo y realmente fue sorprendente lo que pasó. Y ha sido sorprendente lo que ha logrado Andrés Manuel a través de la mañanera como un instrumento de comunicación principalísimo. De ahí el terror que le tienen, de ahí el quererlo censurar, que lo logran, pero bueno, Andrés Manuel es tan hábil que le da la vuelta. Es que lo que nos comparte, mínimo, o sea, en este ejercicio de comunicación que es la mañanera, es, la derecha lo llama adoctrinamiento, pero lo que en realidad es politizar al pueblo mexicano. Politizar. Estos que hablan de polarización y que se dan golpes de pecho y que bueno, que la reconciliación nacional, nada. El pueblo está politizándose, no polarizándose, politizándose y entendiendo lo que le costó muchos años entender. ¿Quiénes son los criminales? ¿Quiénes han sido los títeres? ¿De qué nivel son estos partidos entreguistas? Por eso lo que les comentaba del PAN. Entonces, y obviamente la caída de máscaras de los medios de comunicación, de los independientes, etc. Ha sido una verdadera revolución. Y a pesar de la CIA y de toda esta estrategia mediática, de lawfare, de control político y demás, y de control del narco y demás, AMLO está rescatando la soberanía.
Esto no es cosmético como alguna vez dijo Astillero. No, esto en realidad es una transformación. Y no nada más es los posibles 80% de aprobación que tiene el presidente, sino un tema donde la gente no va a permitir, aunque llegaran de nuevo a la derecha, perder todo lo que Andrés Manuel le ha regresado al pueblo. Y hablando, por supuesto, de la CIA, siguiendo con el tema y este organismo, entendamos también que no solamente es la CIA, ese es un aparato que tiene estrategias poderosísimas, que interviene en muchos escenarios, en los medios de comunicación, en el poder político, en las sociedades civiles, es patrocinadora a través de la NET y otras más de golpes de Estado blando, como lo vemos aquí con Claudio X González, documentado, probado. Y bueno, patrocinadora también de golpes de Estado militares, como lo recordamos recientemente, el golpe Allende en Chile. La CIA estuvo detrás. Entonces es interesante cómo todo este sistema capitalista, neoliberal, a partir de finales de los 60 a la fecha, ha querido que el mundo no sepa, que no se entere de sus crímenes, aunque obviamente lo sabemos y los vemos todos, pero como la prensa mundial, la transnacional, CNN y todas los grandes corporativos mediáticos siempre lavan la cara de los crímenes del capitalismo. Y bueno, luego mandan a hacer una propaganda en contra del socialismo, pero sobre todo del comunismo, como si fuera lo peor que le pudiera pasar a una sociedad. Habrá que profundizar y ver qué pasó realmente con la URSS, dónde se cayó y por qué se cayó. Pero cuál era el sistema y cómo funcionaba. Porque de lo único que tenemos constancia y evidencia son de los crímenes del capitalismo. Lo estamos viendo simplemente ahorita con lo que le está haciendo Israel a Palestina. Si bien hubo un ataque terrorista, leí en X, antes Twitter, muy interesante, una reflexión que decía sobre el Hamas, este grupo que se adjudica ese ataque, y decía cómo era una propia traición a su pueblo palestino, porque pues evidentemente era de esperarse la reacción de Israel. Lleva décadas con el genocidio contra Palestina. ¿Y cuándo vemos que alguien se pronuncie a favor de Palestina? ¿Cuándo? Pero no toquen al imperio, no toquen al gran capital, a los aliados, a los poderosos, al sionismo, porque bueno, todos exigen que se condene el acto contra Hamas, contra Palestina, por el acto terrorista contra Israel. Claro, es condenable todo eso, por supuesto, pero queda exhibida la hipocresía de una Palestina que diario está siendo masacrada. Corren por ahí en las redes los mapas donde podemos constatar cómo estaba su territorio hace décadas y cómo ha ido siendo despojada, pero a costa de un genocidio incesante, donde la comunidad internacional no dice nada. Esos son las evidencias que sí tenemos, no del comunismo. Esto es el capitalismo en pleno, masacrando poblaciones enteras para conservar sus intereses. Y es interesante que nadie habla de los crímenes de la CIA. Nadie lo habla. Lo mencionan por ahí, como anécdota, como recordatorio, como, la CIA estuvo, pero no se habla exactamente de cuál ha sido la participación. Simplemente acabamos de vivir un año más de aquella matanza en Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Nadie mencionó, con todas sus letras, que no solo fue el Estado Mayor Presidencial, que ahora lo sabemos gracias a Andrés Manuel, porque
Nos ha costado entender el papel del ejército. Pero el tema es que fue el Estado Mayor Presidencial, por órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es el presidente, un civil. Pero bueno, si quisiéramos enterarnos un poco más a detalle, realmente de quién le dio la orden a Díaz Ordaz, porque no se mandan solos, y él, que era un personero de la CIA, era un agente de la CIA, por supuesto que seguía instrucciones. Hay documentación muy clara de cómo eso fue gestándose de un conflicto interno, un conflicto entre estudiantes que tenían una serie de peticiones y demás, fueron calentando el momento para llegar a la matanza. ¿Y cuál era la intención? Era el momento, y no hay que perderlo de vista, de la entrada del neoliberalismo, de la imposición en todos los países. ¿Y cuál era el tema? Deshacerse de los disidentes. En aquel tiempo, que no tenían la exposición mediática que hoy tenemos, fueron capaces de mandar un mensaje de ese tamaño, un mensaje criminal, para que los disidentes en este país ni se les ocurriera poder crear grupos, organizaciones o incluso hasta equipos armados, guerrilleros, para defendernos de lo que venía. Ese fue un mensaje muy claro. La matanza de Tlatelolco se fraguó desde fuera. Fue la CIA. El Estado Mayor Presidencial fue el perpetrador. La orden la dio Díaz Ordaz, agente de la CIA. Y desde ese momento tenemos constancia de que no solamente fue lo que pasó después en 1971 con el halconazo. No, la CIA se infiltró desde los 50 en México y empezó a atacar a la población a partir de esos eventos a finales de los 60, con ese periodo que duró hasta el 90, que se llamó Guerra Sucia, un exterminio de disidentes al capitalismo, a ese capitalismo salvaje que empieza a ser muchísimo más dañino, muchísimo más criminal contra el Estado mexicano a partir de Salinas. Pero estaban preparando el terreno para que no hubiera oposición. Y la CIA y todo su aparato fueron exterminando a nuestros disidentes. Entonces la CIA ha estado aquí metida desde hace décadas. Y solo fue hasta que llegó Andrés Manuel que que dejaron de operar a sus anchas. Se les puso un límite. ¿Y cuál es la consecuencia? La campaña que vemos. Por eso hablamos de que Andrés Manuel no solamente se está enfrentando a los intereses económicos de las empresas, de las transnacionales. No, estamos hablando de un sistema, de un aparato entero. Por eso esa cantidad de investigaciones fakes, como las que hace Loret y que la secundan Carmen Aristegui y demás. Por eso esos enfrentamientos raros entre el crimen organizado, que el crimen organizado entendamos que también son sicarios al servicio de una estrategia que le conviene sobre todo a Estados Unidos para adormecer a su población, para que no se den cuenta de las condiciones reales en las que está Estados Unidos. Un negociazo con el lavado de dinero, pero es un negocio que está documentado desde los 70s, que la CIA, la DEA, la ATF y demás están coludidos. ¿Quién arma a los narcotraficantes? Entonces es esto lo que hablamos. Andrés Manuel le ha hecho frente al sistema y a organizaciones tan poderosas como la CIA, y no en vano vemos el ataque constante, las humillaciones, las descalificaciones
y demás. Por eso titulamos este programa así, porque Andrés Manuel le está ganando la batalla al aparato, a ese aparato enorme que es la CIA, que cubre a los medios de comunicación, al poder político, a los sicarios y el negocio del narco y todos los estallidos que han habido, que cubre a la sociedad civil y demás. Afortunadamente, Andrés Manuel va ganando la batalla. Y siguiendo con el tema, porque bueno, tiene muchas aristas. La misma CIA se le ha descubierto a lo largo del tiempo que durante la Segunda Guerra Mundial y después de eso, pues había laboratorios y demás. Se le encontraron, está documentado, nada más que nadie lo menciona, sobre experimentos que hacía con las personas. No nada más es toda su intromisión en los medios y demás. No, también hacía experimento con las personas. Y hoy, que es lógico, está inmersa también en el entretenimiento y en la información. Benditas redes sociales, sí, porque nos permiten enterarnos, volver a estudiar la historia, comparar fuentes, enterarnos con documentos ocultos o que no son tan expuestos o que no han sido tan expuestos en los medios, por supuesto. Benditas redes sociales, claro, pero también es un arma poderosísima para la enajenación. Han utilizado al entretenimiento como su principal distractor. No solamente en Estados Unidos, que tiene un gran éxito todas sus figuras, o sea, podemos ver gente muy exitosa que llena estadios, cantantes y demás, o películas muy taquilleras, pero el tema es gente, si vemos los targets o vemos quiénes son, pues gente muy despolitizada y que siempre se traga el cuento de que los enemigos es el comunismo, es Rusia, es China y es el narco. Como si el narco no fuera un negocio propio. Bueno, así como han desarrollado proyectos como MK Ultra, que así titulamos esta sección, porque hablaremos de toda la manipulación a través de la información y del entretenimiento puntual que han hecho durante décadas y hoy más que nunca está vigente. Así como el entretenimiento y la información, la trama del narcotráfico ha sido permitida, solapada, financiada por Estados Unidos. Recordemos que los Zetas fueron una creación desde Carlos Salinas de Gortari, paramilitares, no solamente gente que desertó del ejército mexicano, otros sicarios que entrenaron la Escuela de las Américas y todos estos lugares que tienen para formar terroristas. Entonces, el narcotráfico ha sido otro distractor, aparte de ser un negocio millonario, multimillonario, aparte de enajenar y manipular a la población, también ha servido como show y como espectáculo para enmascarar lo que verdaderamente les importa, que es el saqueo. Les ha servido muchísimo para ensangrentar a países como México y venir por los recursos. Y hay personajes que nos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, porque realmente esta revolución de conciencias nos ha dado la oportunidad de poder entender y saber a qué se refería el presidente o a qué nos referíamos en su momento con la hipocresía de la derecha, con este zigzagueo de la gente que se declara apartidista o que se declara independiente. Hoy nos queda claro que es verdad, hay dos bandos. El bando que lo pudiéramos encasillar o etiquetar en la izquierda, pero al final de cuentas es la lucha de los derechos, la lucha
por el humanismo, la lucha por la libertad. Y está la derecha, los conservadores que llama el presidente. Todo este grupo que solamente financia proyectos, se intromete, invade y demás por intereses del gran capital en diferentes partes del mundo. Esta derecha, estos conservadores, lo que quieren es el individualismo. Y así nos enseñaron desde Salinas a la fecha. Y va a ser un terreno complicado ir creando conciencia colectiva, pero vamos por buen camino. Pero en medio de eso se le caen las máscaras a personajes deleznables como Anabel Hernández y su lucrativo narcoperiodismo. Si bien es cierto, nos reveló información que pudo ser constatada, tenía razón en cuanto a Calderón, a García Luna y demás. Tenía razón en cuanto al Chapo, aunque también se sumó, porque es un negociazo, es muy morboso, se sumó en los tiempos que hicieron el Chapo montaje cuando se les escapa y luego lo capturan y otra vez se les escapa. Recordémoslo. Chapo montaje donde participó la encueratriz de Televisa Kay del Castillo y bueno, un escándalo. Como si eso fuera lo principal o la raíz del fondo. No se le dio una cobertura mediática a la privatización de Pemex que se estaba llevando a cabo en esos momentos. Al despojo no se le dio cobertura. Pero ¿qué tal a eso? Y bueno, personajes como Anabel Hernández, que pensábamos que estaba del lado del pueblo. Pensábamos, quizá lo estuvo, pero hoy queda claro que su papel es estar del lado de las agencias gringas, principalmente de la DEA, que seguramente era su gran informante, y a través de ella enajenaban al pueblo. Y hoy no tiene otra más que querer involucrar al presidente sin evidencias, aunque ella ha dicho que va a presentar pruebas, que ya, si las tuviera realmente, desde cuándo las hubieran sacado, porque con nada pueden detener la popularidad del presidente ni frenar sus acciones. No ha sacado prueba alguna, más que el saludo a la mamá del Chapo. Y bueno, este rumor simplón de Badiraguato y demás. Pero personajes como Anabel Hernández también hicieron los shows mediáticos del narcotráfico, como si el narcotráfico se mandara solo. Por favor, cuando sabemos que el narcotráfico, el Chapo, el Mayo Zambada y bueno, tantos otros, o el Chapito, pues son meros gerentillos. Si los comparamos con los jefes que tienen en San Francisco y en otros lugares poderosísimos para el lavado de dinero, de eso nunca hablan. Anabel Hernández nunca ha tocado a la DEA, con tanto escándalo que se ha dado por parte de esa corporación, de ese departamento. Escándalos que obviamente no han tenido los ecos. Pero nos hemos enterado que hasta han puesto, la CIA en su momento le prestó un avión al Chapo. O sea, es información que por ahí anda, pero no la unen. Entonces se sigue pensando que el crimen organizado, claro, es terrible lo que pasa en nuestro país. El cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa y las demás células criminales, por supuesto que es terrible. Pero no es así como se va a resolver el problema, como quieren seguir Calderón a través de la botarga y los empresarios y demás, regresando el PAN al poder, con más guerra. Porque es inútil, mientras Estados Unidos siga financiando a los cárteles, pues van a seguir con ese poder. Andrés Manuel y su equipo hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden dentro del marco legal, pero también ahí tenemos al Poder Judicial, que bueno, con Norma Piña sueltan a todos. Entonces, el tema de que el narcotráfico sea, lo peor, no es cierto. Sí, es una consecuencia terrible.
hay muchos muertos y mucha gente que también muere con esas drogas que trafican. Pero los intereses son mucho más arriba y personajes como Anabel Hernández hoy solo les queda andar de faranduleras, que ahora con su libro de las señoras del narco pues es para lo único que le alcanza. Ya no hay políticos, ya más bien son las actrices o encueratrices de Azteca y de Televisa. Pero quieren barrar al presidente sin una evidencia y no lo podemos consecuentar ni permitir. No por un buen recuerdo que tuvimos de ella, porque hoy ha demostrado con creces en qué bando está esta señora y para quién trabaja. Y al final de este análisis, que solamente son pinceladas de la CIA, porque no es ellos nada más, hablamos de personajes como Soros, de sionistas, hablamos de la corona británica, bueno, o sea, son un grupo importante, hay que ver las reuniones del Club Bilderberg. Pero el tema es que la CIA ha sido un aparato monstruoso que tiene demasiadas manos metidas en diferentes frentes que afectan muchísimo. Que México ha corrido con la suerte de tener a un estadista de los tamaños de Andrés Manuel López Obrador, pero que no solamente es un estadista, sino ha sido un personaje que ha tenido la astucia para jugar con las propias reglas del gran capital y hacer un cambio. Y más que eso, una transformación y frenar el entreguismo y rescatar la soberanía. Y esto se necesita astucia, se necesita valentía, se necesita inteligencia política para lograrlo. Ahora estamos en el último año de Andrés Manuel, muy doloroso para muchos, que como quisiéramos que hubiera reelección, aunque entendemos que no sería lo mejor para el país, y no por AMLO, sino por los otros. Por una razón hay sufragio efectivo, no reelección, y Andrés Manuel, en la congruencia que lo caracteriza, pues se va a ir. Y peor aún, se va a ir del escenario político, ni siquiera como asesor. Bueno, perderemos a nuestro gran guía, a nuestro gran líder. Acá la pregunta para cerrar este espacio es: ¿podrá Sheinbaum, quien seguramente sucederá en el cargo a Andrés Manuel, seguramente será la próxima presidenta, ¿podrá Sheinbaum con la CIA? ¿Podrá Sheinbaum tener esa valentía, esa inteligencia, ese tesón para enfrentar al aparato del gran capital? Ojalá que sí. Se ve difícil, pero ojalá que sí. Al final de cuentas, lo que nos queda es esa frase que tardó, que a lo largo de nuestra historia ha sido cierta y que en las últimas décadas tardó en llegar, pero fue cierto. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No cabe duda que debe seguir Morena en el poder. La duda está en si van a tener lo que tuvo AMLO. Obviamente no habrá otro como él jamás, eso es evidente, pero si van a tener por lo menos esa voluntad en favor de los pobres, en favor de las causas justas, pero sobre todo con los tamaños de enemigos que hay contra México, por todos los intereses que tienen en recursos naturales, en territorio, en esclavitud y demás, van a tener el tesón, el talento, la garra, la fuerza de defender la soberanía, arrebatárselas, como lo ha hecho Andrés Manuel. No sabemos, el tiempo lo dirá. Vamos viendo cómo van las cosas. Yo les agradezco muchísimo a todos la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Gracias también por sus apoyos, gracias por hacer posible que sigamos adelante con esta tarea. De nuevo, gracias por la espera, gracias por seguir ahí, y estaremos, esa es la apuesta en esta temporada, todos los días a las 9 de la noche
lanzando contenidos en pro de la politización, en pro del pensamiento crítico y en pro de entender aquellas cosas que se hablan muy poco de cómo funciona el mundo. Claro, no tenemos la verdad absoluta. Todo esto que yo les he compartido pueden ir y ojalá les despierte la inquietud de ir a revisar lo que aquí he compartido con ustedes, porque todo está público, hay que buscarlo y lo encontramos. Pero muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias una vez más.